Señoras y señores, bienvenidos a Enfoques. Al invitado de esta noche le asiste toda la verosimilitud de lo que aquí exprese. Es un pensador de nuestros tiempos, un humanista que propone romper con fantasmas axiológicos. Aquí su hoja de vida. Miguel Alberto, buenas noches. Es un placer contar con tu compañía. Buenas noches, muchas gracias por aceptar esta provocación lingüística y bueno, aquí estaremos para conversar un rato. Yo creo que trascenderemos la provocación lingüística y será de pensamiento. Y a propósito de pensamiento, mire pues a ver, Miguel, se me ocurre esto. Pensarse es uno de los actos más afortunados que nos deja la evolución. Si ese pensarse lo hacemos desde la relación con la sociedad, entonces ya no me pienso yo solo, sino con los demás que me rodean. Trasciendo la frontera de mi cosmogonía interior y quedo con dicotomías. Por ejemplo, resolver la ecuación egoísmo-solidaridad. Y esto, Miguel, me pregunto si nos hace más o menos humanos. Haces unas preguntas bastante potentes. ¿Qué podemos decirte? Cuando hablas de pensar, recuerdo varios textos, recuerdo ahora Heidegger en qué quiere decir pensar. Él nos provocaba constantemente, ¿qué quiere decir cuando yo pienso? ¿Eso qué es lo que contiene? Al final, más o menos, para decirnos, Heidegger, que no es cualquier cosa, que todavía no pensamos, que todavía estamos bastante conflictuados en eso. Ahora, también suelo decir que no podemos no pensar. Es decir, no hay manera de no pensar. Es como si tuviéramos una condena de tener siempre que pensar. Ahora, si lo que nosotros queremos desafiarnos es por los niveles, las profundidades y las complejidades del pensar, que es a lo que viene tu pregunta, evidentemente ahí sí tenemos otra configuración y ahí es donde aparecen o deben aparecer realmente los intelectuales, donde debe aparecer la masa crítica de la universidad, la masa crítica de los pensadores que llaman universales, porque en ese pensar lo que nosotros queremos comprender es cuáles son los niveles de pregunta, como estas preguntas que tú nos estás haciendo, cuáles son los niveles de instaurar la duda, cuáles son esas arquitectónicas del no creer que lo que está fijándose o lo que está relatando lingüísticamente es una verdad. Y si en torno a esto que tú traes del pensarse, que bueno, uno se puede pensar interna y externamente, ¿no es cierto? Pero el pensar que tiene validez es el que yo manifiesto hacia afuera, es decir, mis obras, cómo entrego mi obrar lingüístico hacia afuera, a través de libros, a través de pinturas, a través de canciones, a través de muchas maneras. Pero tú traes un asunto que es bastante serio, que tienes que lo pone en el medio y es la expresión egoísmo-solidaridad, ¿no es cierto? Ajá. Que ha sido como una lucha, como un desafío constante de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer entre egoísmo y solidaridad? Algunas religiones han tratado de dar respuestas, pero han sido insuficientes porque, si bien son bien creadas, los hombres que después proponen mucha solidaridad terminan siendo tremendamente egoístas y tremendamente millonarios, como las distintas religiones, para no poner en particular alguna religión, pero la mayoría de los líderes de estas religiones son unos multimillonarios que la pasan de maravilla hoy y toda la vida. Y ellos proponían la solidaridad, pero la solidaridad para que la solidaridad para que le llenaran su casa, su iglesia, su cosa de dinero. Pero ya ha venido en el plano social, en el plano nuestro, esa conversación que tú traes, esa dicotomía, egoísmo, solidaridad, tiene en el medio una palabra que se llama deseo. Y es qué es tanto y qué es lo que yo estoy deseando. Y si mi deseo es superior a lo que yo tengo y si mi deseo es superior a lo que a mí me está rodeando, pues evidentemente puedo traducir todos mis deseos de solidaridad por natural egoísmo. También se suele decir que egoísmo es altruismo. Algunos economistas dicen eso. Es decir, gracias al egoísmo que yo conservo mis bienes, me hago entender, que yo conservo mis bienes profundamente,
me obligan a ser altruista para que el otro no me los quiera quitar y me obliga a darle dinero y me obliga a todas estas cosas. Es como si ya en el extremo del egoísmo yo tuviese que volverme altruista. Dicen que los grandes altruistas fueron primero unos tremendos... Fue un efecto de mea culpa, tal vez, también en el fondo, ¿no? Claro, como que si a usted lo acusara en el fondo que ya tienes mucho y que tienes que empezar a distribuir, que es lo que hacen los grandes millonarios. No, pero también hay gente muy altruista, gente muy solidaria, muy filantrópica. Sí. Yo aquí lo que estaría diciendo es que el egoísmo es la extensión del narcisismo. Es como que yo me miro al espejo y todos los días quiero ser más bonito y todos los días quiero tener más, hasta que un momento rompe contigo y te das cuenta que la razón de ser nuestra es con el otro. Y las sociedades altamente egoístas hay un momento que dan el salto a ser lindamente solidarias, y eso nos hemos dado cuenta cuando las sociedades son lindamente solidarias. Posguerras, eventos catastróficos, grandes dificultades humanas, aparece la solidaridad. Eso no lo hemos podido resolver, el por qué nosotros nos volvemos solidarios solo o básicamente en esos momentos, y por qué en estos, cuando tenemos todo alrededor, se nos dificulta tanto ser solidaridad. Solidaridad viene la palabra soldado, ¿no es cierto? Como que yo estoy absolutamente condensado, concentrado, y a partir de ahí todo lo que llega a mi alrededor o todo lo que ocurre a mi alrededor es para mí y para los demás. Esa dicotomía egoísmo-solidaridad se resuelven en unas profundas búsquedas, hasta que usted se da cuenta que lo básico está ahí, es de que tienes que volver a la superficie. A ver, Miguel, ayúdeme con esto, ayúdeme con esta mano. Mira, la condición humana hasta ahora nos enfrenta a esa dicotomía, hasta ahora. Pero volviendo a Heidegger, ¿el pensamiento sería la herramienta para superar la condición humana? Es una pregunta que podríamos explorar más adelante, pero el pensamiento solo no resuelve esto. Es decir, si yo entiendo por pensar, el mero razonar. Ahora, si yo empiezo por pensar, ¿cómo fusiono mi emocionar y mi razonar? Es decir, ¿cómo soy capaz de verbalizar mi emoción, emocionar y razonar? O cómo soy capaz de corazonar, me hago entender. Unir el corazón como la razón, ocurren otras cosas. Y eso es una lucha constante en la cual ahí sí tiene mucho que ver la educación y tiene que ver mucho también los medios, evidentemente, de información, porque hoy hay un exceso de emocionar, un exceso de deseos, un exceso de emociones, y por tanto, o exceso de emociones y exceso de razones, y justo ahí no somos capaces de pensarnos en lo que tú estás proponiendo. Otra dudita, Miguel. A ver. Esta es una reflexión mía, a ver si yo estoy equivocado o no sé. A ver, básicamente somos información contenida. En este cuerpo hay una información, y esta información en el hardware y en el software, ¿no? En las partes. Vale. Y esta información contenida es capaz de pensarse desde nuestro cerebro. Ahora viene la discusión, yo no sabría si es el cerebro el que sirve únicamente de mecanismo para el pensamiento, o el pensamiento el que utiliza el cerebro para que le sirva para ello, pero eso es para otro tema. La conciencia es conciencia por la información. La conciencia, en mi concepto, sola, sin información, no es. Necesita información. Sí. Ahora, desde esa mirada, la información per se es la misma para todos los seres humanos. Ahora, ¿por qué la lectura semiótica genera las diferencias y nos hace tan desiguales? Bien. Tú estás abordando un campo, yo soy filósofo, bueno, tengo una filosofía y letras y tengo algunas formaciones, pero no tengo la información psicológica, pero hemos leído, evidentemente, y en la lectura podemos encontrar varias cosas. Hay que entender que el cerebro lo que crea es la mente, y al crear la mente se crea como una aureola o un espacio ulterior en el cual sucede lo que sucede en nuestra realidad. Es decir, el cerebro por sí no acciona la realidad, el cerebro crea un espacio, como que crea un mundo, y ese gran espacio es el que le permite entonces darse cuenta que es consciente de qué. Yo que soy consciente, uno no puede ser consciente del 100% de la realidad, pero uno es consciente de ciertas cosas. Por eso cuando uno adquiere cierta enfermedad se da cuenta y empieza a ser consciente que no puede consumir ciertos alimentos. O cuando tiene un problema jurídico, toma una conciencia jurídica que antes no la tenía. Entonces, como uno no puede ser consciente de todo, uno termina siendo consciente de cierta realidad.
realidades, pero sí hay unos aditamentos superiores, y ahí tú vienes la pregunta por la semiótica, es decir, cómo yo me relaciono con aquellas cosas que me están diciendo, cómo dejo de estar sometido, porque también la semiosis, a veces también las imágenes, también son lenguajes que nos pueden someter. Tú me haces recordar a Richard Rorty, en el sentido de que como la realidad es interpretación, lo que estamos es casi siempre teniendo secuestrada la realidad. Entonces lo que hacemos es interpretar, por tanto tú interpretas, yo interpreto, todos interpretamos, ¿y cómo somos capaces de resolver eso? A través de la objetivación. Dejamos de interpretar y encontramos no la explicación, sino los hechos tal cual como ocurrieron. Y cuando yo soy capaz de traer los hechos tal cual como ocurrieron, los expongo acá, después sí podemos hacer una interpretación. Es lo que siempre se hace por elecciones, o por partido de fútbol, o por carrera ciclística, o pues cualquier actividad humana, lo que se hace es una interpretación, y ahí es donde entra entonces el análisis semiótico o semiológico, según desde donde se quiera revisar. Y esto nos implica cuál es la información que yo tengo. Porque al yo tener bastantes lecturas, si yo tengo lecturas filosóficas, literarias, económicas, religiosas, científicas, bueno, en cuál nivel de la ciencia, y cotidianas, a mí me permite toda esa información, evidentemente, entregar una información mucho más ampliada, hacer una recopilación, hacer una concentración de datos mucho más importantes que quien no tenga esa lectura. Por tanto, esa información contenida no opera para todo el mundo lo mismo. De ahí que las personas que están más capacitadas para el cambio son las personas que tienen mayor nivel de información. Es decir, tienen más lenguajes, tienen más lecturas, por tanto, a esa persona no la arrumbran, no la asombran ciertos detalles, es capaz de sobreponerse. Por eso la gran preocupación para nosotros en Horizontes Humanos y en todo esto de lo que hablaremos más, es qué es lo que pasa con nuestras comunidades bases. Los grandes poderes dicen cambiemos, pero ellos tienen lenguajes, han estudiado 1000 idiomas, han estado en 1000 lugares y han visto muchas realidades, pero yo taxista, yo que soy agricultor, yo que solamente que sé poner un ladrillo, que es la mayoría de la humanidad, esta gente tiene menos información y por tanto siempre son los más vulnerables. Y ahí a ellos les estamos exigiendo cosas que no les hemos entregado. Se nos acabó el tiempo del primer segmento. Yo quiero dejarle una pregunta sobre este tema también así filosófico para que arranquemos con el segundo. Pues amables televidentes, nos acompaña Miguel Alberto González. Él es filósofo y profesor en la universidad. Miguel, entonces, pareciera, y tú me ilustrarás aquí el caso, que lo natural sea eso que tú estás planteando, que por las lecturas habrá una élite dominante y un resto dominados. Tenemos que ser entonces, si eso es cierto, antinaturales para que encontremos o rompamos con la utopía de una sociedad justa, edénica casi. Se dice que la lectura es antinatural, que el estudiar es antinatural. A uno lo tienen casi que obligar y toda la vida uno está luchando con los hijos para que logren llegar a ciertos niveles. Es decir, es una formación que no es natural, que el cerebro necesita, es una cosa que nos van llegando. Después de que nos llega no somos capaces de desprendernos ahí. Seguramente para estos casos no siempre la razón, incluso hay una lucha profunda, los monstruos de la razón, es decir, quienes a veces están robando el mundo no son los campesinos, quienes están robando los grandes bancos no es un taxista, se los están robando son las personas que han pasado por el sistema y que tienen mucha información. Ahora, tener mucha información no garantiza que yo sea ético, eso es otra conversación por la cual estamos tratando de resolver muchas cosas en la humanidad, porque cuando yo tengo exceso de información, yo la puedo usar para beneficio de otros, pero también la puedo usar en mi beneficio personal, vuelve y salta el egoísmo. Entonces yo puedo ser un gran hombre ilustrado, una gran mujer ilustrada, con mucha información, pero justo lo que hago es coger todos los bienes y represarlos en mí, que es lo que ocurre con la política colombiana o con la política mundial, pero con la política colombiana, que son unos políticos que entre ellos se reparten los recursos, entre ellos, y ellos necesitan muchos pobres para la guerra, muchos pobres para estar jodidos, para que voten por ellos, y porque es una lógica la organización de la realidad de la política colombiana. Por tanto, desde ahí, esa gente puede tener suficiente información, pero lo que hacen con esa información es
lo que a nosotros realmente nos interesa saber qué es eso, de qué se trata, que yo teniendo suficiente dinero, suficientes bienes, aún siga queriendo enriquecerme con la salud, con la educación, quiera seguirle dañando la vida a los otros. Hablando de gente y de las relaciones del Estado con la gente, ¿cuál es la historia, Miguel Alberto, de Horizontes Humanos? Que a mi juicio, por lo que sea algo de ello, es más un movimiento transfronterizo que otro tipo de organización social. ¿De qué se trata? Tú eres uno de los gestores, Horizontes Humanos. Bueno, gracias. Lo llamamos Horizontes Humanos de Calcan. De Calcan. Calcan. La expresión Calcan viene por... Calcan viene por una publicación, un libro que yo gesté por allá en el año 83 que se llamaba Amores Prohibidos en Calcan, unos textos que escribí en aquella época que se publican mucho después. Y es que Calcan es un pueblo que creo al estilo Macondo, al estilo Yuctapautana, pero Calcan tiene en el fondo dos puntos. Otro mundo es posible. Calcan siempre cree que otro mundo es posible. Y entonces cuando creamos Horizontes Humanos, hemos dicho, ¿y si es suficiente el desarrollo humano? ¿Si es suficiente todo lo que nos viene vendiendo la ciencia social en torno al desarrollo humano? ¿O el desarrollo humano es más de lo mismo? Son ventas excesivas de progreso, son ventas excesivas de felicidad, ventas excesivas en las cuales no podemos llegar. Y muy vertical, porque o se ha reducido a la economía o se ha reducido a ciertos estándares de la humanidad. Y resulta que yo no soy más humano porque tenga más dinero. Yo a veces soy más humano es porque me sienta más horizontalizado. ¿Y qué es horizontalizado? Me sienta más reconocido, me sienta más motivado con el otro. Y cuando yo me siento más motivado, no trabajo por dinero. Entonces, cuando creamos Horizontes Humanos, a propósito que es una organización, es un movimiento que no recibe dineros, pero que hacemos eventos en muchos lugares del mundo, porque nos dimos cuenta que si le hubiésemos puesto dinero a esto, hoy todavía no estaba existiendo. Ya estaríamos seguramente discutiendo los que estaban al lado mío, a quién le tocaban 50 pesos. Horizontes Humanos no tiene, bueno, no tiene para tomarse un café. Y eso nos ha hecho un movimiento muy interesante en el mundo, porque vamos a muchos lugares del mundo, como después lo contaremos, pero nos permite pensarnos en todas las instancias de la humanidad sin ningún tipo de presión económica, ningún Estado, ninguna corruptela puede venir a preguntarnos ni limitarnos si podemos decir, no podemos decir esto. Estamos libres para decir lo que queramos dentro de la pobreza económica, pero dentro de la riqueza lingüística y de esa primera pregunta que tú hiciste, necesidad de pensarnos en múltiples direcciones. Es Horizontes Humanos de Calcan, sabiendo que Calcan quiere decir otro mundo es posible, no justo este mundo que nos han vendido. ¿Quién puede pertenecer a Horizontes y qué puede aportar? Sí, no se trata de una logia, pues, tampoco. Ni más faltaba. No es una logia, ni es un círculo cerrado. La gente cuando lo va conociendo se va vinculando y realmente es qué proyecto intelectual queremos entregar, qué conocimiento es el que yo quiero traer a Calcan, qué es lo que yo quiero entregar en Horizontes Humanos sin que eso implique que yo deba, ojo, recibir dinero, no se te va a pagar. Que debas explotar, no vas a explotar ese conocimiento lo queremos entregar a las bases sociales y que esas bases sociales puedan servirse y reconocerse. Y en ese sentido Horizontes Humanos es un sueño, es una utopía. Y como utopía pues no tiene lugar de llegada, no tiene una meta, pero es un sueño lingüístico muy, muy necesario para nosotros y que nos ha permitido estar en muchos lugares del mundo. ¿Cuántos miembros puede tener ahora Horizontes Humanos? Yo creo que oficialmente puede tener por ahí unos 44, 45 integrantes. Algunos incluso ya se nos han ido muriendo, pero otros van llegando de distintas maneras. Y siempre la llegada es sin dinero y es yo que puedo proponer intelectualmente, no para quejarnos, porque estamos cansos de la gente que se queja, que los políticos son ladrones, que este país, que aquel otro, que estas sociedades, que somos capaces de movilizar entre todos nosotros sin limitarnos nosotros, sin decir que no es posible. Por tanto, Horizontes Humanos, todo es posible, todo es pensable, pero no todo es posible hacer. Por tanto, yo puedo pensar muchas cosas, pero no todo lo puedo hacer, porque tiene una necesidad moral y una necesidad ética del estar entre nos. Y no solamente piensa por los humanos, Horizontes Humanos le preocupa todas las formas de existencia, todas las formas de existencia nos preocupa profundamente. Última pregunta de este segmento. Ser libre pensadores implica una posición política, pero sí, ser libre pensador. Y es una característica en Horizontes Humanos. Quienes no piensan así, en caso de nuestros partidos políticos
propician la gregariedad por las diferencias. Eso está claro. Eso es absurdo. ¿Por qué el colectivo acepta, apoya y ejecuta esa directriz? ¿Es falta de información o en la naturaleza humana prefiere integrarse así gregariamente por algunas afinidades, más que pensar en compartirlas de manera solidaria? Sí, mire, la política es lo más importante que tiene la humanidad. Nosotros podemos reunir todos los saberes, todas las condiciones humanas, pero si hay algo que lo colectiviza es la política, que puede redireccionar todo eso, la gran política. Ahora, si nosotros acudimos a las formas perversas de hacer política, que otros llaman politiquería, es en lo que evidentemente nos hundimos y estamos escasos en toda la humanidad. Y es cómo todos sacan provecho de la realidad. Pero recuerden que cuando Aristóteles crea la política, crea es cómo yo puedo organizar mi realidad en la polis, en la ciudad, cómo puedo conjuntar los distintos intereses humanos para beneficio de otros humanos. Y en este sentido, en estos países lo que se reduce a la política es una acción politicastra de unos tipos que dicen 4 o 5 palabras y con esas 4 o 5 palabras dominan el mundo y dominan la realidad. Si usted ve los últimos 20 años, un solo señor ha dicho problemas de seguridad y con eso tiene perdidos a la mitad de los colombianos, creyendo que todo es seguridad y a nombre de la seguridad asesino, a nombre de la seguridad mato y a nombre de la seguridad. Se ha entendido en la política y en la humanidad, que cuando yo tengo pobres y tengo dinero, yo puedo contratar la mitad de esos pobres para matar a la otra mitad de los pobres. Eso lo saben los grandes poderes económicos. Por tanto, a lo que a nosotros nos interesan horizontes humanos son los lenguajes de los poderes. Entonces, los poderes tienen muchos lenguajes. Y todos esos lenguajes, usualmente de los poderes, es para someter a los pobres. Los lenguajes del poder religioso es someter a los pobres, no a los ricos. Los ricos siempre para la religión se podían casar, podían tener amantes. Los pobres son los que no se podían separar. Y lo compensaban con dinero. Pues claro, yo un gran rey podía cambiar de esposa y la iglesiacita esta recibía muchos millones y no pasaba nada, pero yo bien pobre no me podía volver a separar, me hago entender. Lo mismo, los grandes poderes siempre han tenido lenguajes para someter a los demás, siempre tienen lenguajes, los lenguajes de los poderes, que es mi gran proceso investigativo de los últimos 15 años, siempre pensando en los lenguajes de los poderes. Y entonces los lenguajes de los poderes políticos en América Latina y particularmente en Colombia son empobrecidos. Un político con 3 palabras domina la realidad de un país de esto en 20 años. Dígame cuáles son las creaciones lingüísticas de este último político que lleva 20 años mandando acá y diciendo que no hay presidentes y él nombra a los presidentes con la palabra seguridad. Y con eso tiene sometido a la realidad colombiana y convencidos de que necesita contratar la mitad de los pobres colombianos para matar a la otra mitad de los otros pobres, porque no son ni los hijos de ese señor ni los hijos de los millonarios los que van a ir. Eso es lo que hace la pobreza lingüística y eso es lo que Horizontes Humanos tensiona. ¿De verdad yo le voy a donar mi hijo bien pobre para ir a matar a otro pobre? ¿O es Ardila Lule? ¿O son todos los grandes millonarios que van a donar sus hijos? Yo tengo en un cuento por ahí, en un relato, que el día que invertamos las lógicas de la realidad, cómo jugamos el ajedrez, que al frente no pongamos los peones sino los reyes, los importantes, el día que pongamos al frente a los ministros, a los presidentes, a matarse con los otros dirigentes y encontremos la mitad de ellos muertos, yo puedo decidir ya si me voy a llorar por ellos o me uno al otro bando. Pero como la lógica de la guerra está invertida, mandamos a los pobres a matar pobres, es muy fácil. Esto tenemos que invertirlo y esto se llama un giro lingüístico vital. El día que enviemos a la guerra a los ministros y a los presidentes, y yo vea a los generales. Por eso, toda esa gente, a los generales. Se mataron 3 generales, yo como soldado, verá, si me da mucha tristeza, o digo, bien muertico el general porque ha propiciado muchos muertos, yo veré a quién me uno. Y a partir de ahí, si enviamos a todos estos tipos propiciadores, si ponemos a Trump, me hago entender, a este señor Duque de Colombia, a este señor de Brasil, Bolsonaro, a ir a enfrentarse contra Maduro, a ver si es cierto que ellos van a sacar a Maduro. ¿Sabe quién saca a Maduro? Un poco de pobres, un poco de jodidos. Por eso, siempre que haya dinero, podremos contratar la mitad de los pobres para matar a los otros pobres. Se los dije, amables televidentes, Miguel Alberto González, libre pensador, a quien asiste la verosimilitud de lo que ha dicho. Miguel Alberto, Horizontes Humanos se dedica a hacer una cantidad de actividades y tiene un cronograma. Aquí, a corto plazo, ¿qué tienen? Yo creo que cuando este programa salga al aire, ya vamos en junio, y en consecuencia, a partir de junio, a ver qué es lo que tienen ustedes pendientes. Sí, tenemos varias actividades. Este año tenemos el 7º
Simposio Internacional de Horizontes Humanos en la Universidad de Rovira y Virgili en Tarragona, España. Y todos los años lo hacemos en diferentes lugares del mundo. Lo hemos hecho en Argentina, Chile, el año pasado fue en Brasil, el antepasado en España, este año nuevamente en España, en diferentes universidades con pensadores de horizontes humanos. Y este año vamos a tratar el problema de las migraciones, porque si hay algo claro que está, es que las migraciones se dan porque unos grandes poderes van a explotar estas grandes potencias y necesitan pobres migrando por todo el mundo, y ellos allí haciendo lo que quieren. Y cuando se acabe el petróleo y el oro de esos lugares, allá quieren mandar a los pobres a que siembren árboles, a los negros a que recreen los ríos, porque así son los grandes poderes multimillonarios de la humanidad. Son un fiasco. ¿Y después de España qué tienen? Bueno, tenemos varios eventos de exposiciones de arte, y el otro año tenemos Horizontes Humanos en México. ¿A ti te gusta el arte, no? La pintura. Sí, hago la pintura, hago la literatura. Te tengo que invitar para que volvamos a hablar de las realidades desde esas dos facetas humanas. Gracias. Desde la pintura y desde la literatura tenemos muchas cosas diciéndole a la humanidad y pensándonos. Pues, amables televidentes de Enfoque, nos acompañó Miguel Alberto González, profesor en la Universidad de Manizales. Dentro de 8 días los espero nuevamente en Enfoques. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos atentos a otras palabras que se nos ocurran en este transcurso de nuestros tiempos. Felicidades.